Bienvenidos un día más aquí a Cantabria de cerca. Una de las mayores preocupaciones que tenemos en este año 2023 es la economía. De hecho, en otras ediciones de este programa ya hemos hablado de diferentes perspectivas de la situación económica, pero hoy queremos conocer cómo lo ven los trabajadores. Y para hablarnos de ello tenemos hoy con nosotros a Rosa Mantecón, secretaria general de Comisiones Obreras. Bienvenida, Rosa, de nuevo aquí a Popular Televisión. Hola, muy buenos días, encantada como siempre. Y bueno, por actualidad, lo primero, hemos conocido ayer los datos del paro, que nos ha sorprendido mucho ese contraste con la media nacional. Sube el paro en Cantabria, cierto es que no sube una exageración, 326 personas, 326 desempleados más, pero sí que en contraste con el resto de España, en el resto del país ha descendido. ¿Cómo veis vosotros estos últimos datos del paro que hemos conocido? Bueno, pues es un mal dato para Cantabria, que se incremente el desempleo siempre es una preocupación, pero era algo que ya veníamos preveyendo, sigue la tendencia de ejercicios anteriores. El mismo año pasado vimos esta misma tendencia, tiene que ver con la estacionalidad de sectores importantísimos como el sector servicios, tan relevante en la economía de Cantabria, y es una cuestión sobre la que tenemos que trabajar. Seguimos muy anclados, ¿verdad?, en esta economía tan estacional. Sí, la verdad que Cantabria tiene uno de sus grandes problemas en este sentido, ¿no? La desestacionalización del sector servicios es una de las prioridades para nuestra región. Lo estamos insistiendo desde Comisiones Obreras. Trabajar en este sentido daría mayores certezas a los trabajadores y las trabajadoras de Cantabria, pero también a la economía de la región, ¿no? Creo que esta es una legislatura en la que hay que avanzar en ese sentido. Y después, pues bueno, otras cuestiones de coyuntura, de estos datos del desempleo que son muy preocupantes, ¿no? Que el incremento de ese desempleo lo suponga el incremento de personas paradas en el sector servicios es una cuestión que venimos viendo mes tras mes por esta estacionalización de la que hablábamos, pero también vemos cómo el principal nicho de incremento del desempleo se encuentra entre las personas mayores de 45 años, que hace que para las personas de este rango de edad sea muy complicada la inserción de nuevo al mercado laboral, y sobre todo para las mujeres, que ya suponen un gran volumen dentro del total de las personas desempleadas. Siguen siendo problemas muy estructurales en Cantabria, mes tras mes, dato tras dato, lo seguimos viendo, las mujeres, las personas mayores, esos problemas que tienen para insertar en el mercado laboral. ¿Tan complicado es afrontarlo? Bueno, es muy complicado porque no se han acometido planes quizá que faciliten esa reinserción en el mercado de trabajo, ¿no? Para la recualificación de personas trabajadoras o para la cualificación de personas en sectores que tienen que tener mayor auge en nuestro mercado laboral, y sobre todo sectores que tengan un valor añadido importante para nuestra región. Bueno, y al margen de estos datos del paro, ¿cómo valoráis vosotros la situación económica de Cantabria? Hay preocupación, hay incertidumbre, pero no sabemos hasta qué punto está bien, está mal, estamos sobreviviendo pese a la que nos está cayendo. Bueno, hay una incertidumbre global, ¿no? Hay una incertidumbre en Cantabria sobre la evolución de este mercado de trabajo, y sobre todo de algunas de las grandes empresas tractoras de la región que nos hacen estar en estado de alarma constante, ¿no? Pero creo que esta incertidumbre es algo más global. Hemos afrontado varias crisis en los últimos años, algunas que nos han golpeado fuertemente, pero que han sido acometidas o que han sido abordadas con respuestas como no se había hecho nunca antes, ¿no? Y en las que el diálogo social y la apuesta por el mantenimiento de las empresas y el mantenimiento del empleo, con una gran carga de fondos públicos para salvar las empresas y los puestos de trabajo y los salarios de la gente, han hecho que nos mantengamos en niveles de empleo que prácticamente no conocíamos nunca, ¿no? El dato del paro es muy preocupante, pero sí tenemos que decir que Cantabria se encuentra en máximos históricos, excepto el año 2007. El mes de noviembre es el mes en el que ha habido mayor número de personas trabajando en nuestra comunidad, y creo que eso nos tiene que hacer ponernos a trabajar para abordar estas dificultades de nuestra economía antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Y que haya tantas personas trabajando es muy bueno, pero los salarios de Cantabria son inferiores a los salarios medios en España.
en España, y el nivel de inflación estando altísimo, aunque se ha mitigado de forma muy importante, sigue estando en unos niveles muy elevados, y más aún en Cantabria, ¿no? Y con esos costes de los alimentos en el entorno del 10%, creo que nos tiene que hacer tomar medidas, y que el Gobierno de Cantabria tiene que poner la vista sobre estas cuestiones. ¿En una comunidad como Cantabria es posible subir salarios lo suficiente para afrontar esa inflación, para no seguir perdiendo poder adquisitivo? Bueno, no es que se pueda, es que se debe, ¿no? Lo hemos visto con políticas públicas como la del salario mínimo interprofesional, ¿no? Hasta hace bien poco los mantras, ¿no?, que existían era que los de las subidas de los salarios y las reformas laborales para recuperar derechos para los trabajadores y las trabajadoras tendrían efectos en grandes destrucciones de empleo, ¿no? Eso en estos últimos años hemos visto que no es así, lo hemos visto también con ejemplos en Cantabria, donde sí que ha habido incrementos salariales y donde no ha habido pérdida de puestos de trabajo, ¿no? Con lo cual creo que a día de hoy ya podemos decir que es posible, y que además subir los salarios repercute sobre todo en la demanda interna y en la economía de la comunidad, porque los incrementos salariales para las familias trabajadoras repercuten directamente en el consumo y en la compra de bienes y servicios en el mercado, con lo cual es reactivar la economía y generar más economía para la región. Hay un sector que está preocupando mucho, que es el de la industria. Por ejemplo, hemos tenido la noticia de que Forging and Casting amplía ese ERTE que tiene hasta por lo menos el mes de octubre del 2024. ¿Hay preocupación por el trabajo en el sector industrial? Sí, hay mucha preocupación, porque aparte de la dependencia que tienen empresas como esta, por ejemplo, de los costes energéticos, pues el mercado es tan volátil, y en una economía tan global como en la que nos encontramos, con distintos varapalos como los conflictos internacionales, los conflictos bélicos, todas estas cuestiones están repercutiendo mucho en la economía, ¿no? Y hay países en el mundo, Estados Unidos, China, ya están teniendo unas políticas proteccionistas muy fuertes, y Europa tiene que tender en ese sentido, y en lugar de competir entre nuestras empresas, entre nuestros estados, yo creo que nuestra industria, por ejemplo, tiene que abrirse más mercado, tiene que ganar mercado hacia donde expandirse y hacia donde vender los productos que se fabrican aquí en Cantabria, ¿no? Y sí, por supuesto que tenemos mucha preocupación por el sector industrial. Son muchas de las empresas, como decía, tractoras de nuestra economía, las que se encuentran en grandes incertidumbres. Forging and Casting ha renovado su ERTE, creo que eso es una buena noticia, que se mantenga el empleo es buena noticia hoy en día, y habrá que buscar las soluciones, sobre todo para lo que es el mercado y la actividad industrial. No sé si hay alguna que os preocupe especialmente, que desde Comisiones Obreras estéis siguiendo con especial interés, porque nos llegan desde muchísimas industrias los problemas que están teniendo actualmente. Bueno, estamos trabajando de forma activa en la práctica totalidad de las negociaciones de ERTES y de otras cuestiones, ¿no? Hay empresas como Sidenor que hoy anunciaban al Gobierno de Cantabria una gran posible inversión para nuestra planta de campo. Son buenas noticias, pero son otras muchas las que se encuentran en gran incertidumbre, en estado de venta de las propias plantas, y sí, por supuesto que preocupados por todo el sector, y trabajando en buscar las soluciones para cada una de ellas. Hay otro sector que está viviendo ahora su época fuerte, que es el comercio, y sin embargo llega en una posición bastante débil. De hecho, os hemos escuchado hace poco que pedíais un plan especial para el comercio, para el pequeño comercio especialmente, porque están desapareciendo, y lo estamos viendo en todas las ciudades. En Santander es una de ellas, pero no exclusivamente en Santander, está pasando en muchos puntos. Sí, lo vemos por casi cada rincón de Cantabria, ¿no? Son muchos los municipios en los que se va viendo cada vez más carteles, ¿no?, de se alquila o se vende, en lugares donde había locales comerciales que habían dado sustento y actividad y vida a muchas calles y muchos barrios, con empleos y salarios para muchas familias, ¿no? Por supuesto que nos preocupa el sector comercio, que es vital para la economía de Cantabria, y creemos que sí, que hay que trabajar por un lado, desestacionalizar el sector servicios con el turismo, pero también para revitalizar el sector comercio, que no puede verse absorbido en su totalidad por las grandes
centros por las grandes superficies. Eso es, por las grandes superficies, ni tampoco por las grandes cadenas, aunque sean en los centros de las ciudades. ¿Y qué necesita para poder tomar ese impulso? Bueno, yo creo que el comercio, por un lado, lo que estamos viendo es que tiene serias dificultades de competencia, ¿no? Otros mercados internacionales introducen productos en España y tienen muy bajos costes y además con salarios de producción muy mínimos, ¿no? Cantabria lo que necesita es un comercio fuerte que además trabaje sobre algo distintivo, ¿no? para nuestro propio consumo y también para la venta, ¿no? Para que toda esa actividad económica que se genera en nuestra región además tenga también el incentivo de poder asistir a un comercio que esté muy vivo, que sea puntero, que como lo hay en otras ciudades, ¿no? de España, ¿no? Y aquí muy cerca vemos como hay una actividad comercial mucho más importante que la de Cantabria. Sí, de hecho, en una comunidad autónoma como la nuestra, que la mayoría de las empresas son pymes, ese sector comercial, que también es pyme, sin embargo, da empleo a muchísima gente. Sí, claro, es un sector que aglutina un volumen de trabajadores y trabajadoras muy importante. Lo que desde aquí ya también lanzo, ¿no? la petición, ¿no? Sí. Los salarios del sector comercio tienen que crecer para que además los trabajadores y las trabajadoras tengan también más interés por mantenerse en el sector, que hoy en día pues bueno, está bastante castigado. Siendo de esas pequeñas empresas, ¿hay más dificultades para afrontar esas subidas de salario? Bueno, yo creo que el salario nunca tiene que ser el problema de una actividad empresarial, ¿no? Creo que cuando el salario se convierte en el problema del mantenimiento de un comercio abierto, creo que es que la empresa tiene otro problema y nunca el salario es lo que tiene que ser decisivo a la hora de mantener una actividad. La semana pasada creo que ha sido, se ha publicado ya los 10 domingos de apertura que pueden tener en el año 2024. ¿Esto ayuda a los comercios o, sin embargo, imposibilita esa competencia con grandes superficies? Esto dificulta al pequeño comercio. Lo que hace es que las grandes superficies, que son quienes pueden imponer a los trabajadores y las trabajadoras acudir a esas aperturas, tengan pues una mayor facilidad de mantener los establecimientos abiertos, ¿no? Creo que tenemos que ser conscientes de que hay que avanzar en la reducción de los tiempos de trabajo, también en las aperturas, hay que facilitar que la gente pueda acceder al comercio, pero creo que es tiempo de pensar y tener en cuenta que las personas tienen que tener mayor espacio y tiempo de vida para disfrutar y no solamente para trabajar. Bueno, hemos hecho un pequeño repaso a la situación económica de Cantabria, pero este también está siendo un año de muchos cambios. Tenemos un nuevo gobierno. ¿Qué tal la relación con el nuevo ejecutivo dentro de ese diálogo social? Bueno, pues tenemos que decir que la relación está siendo fluida dentro de que con la relación con las distintas consejerías pues es diversa, ¿no? Ya nos sucedía con gobiernos anteriores, ¿no? La disposición de unos responsables y otros no son las mismas y todavía hay consejerías con las que no hemos tenido ningún contacto, ni Comisiones Obreras de Cantabria, ni siquiera la propia representación sindical en sus propias responsabilidades, ¿no? Pero más allá de esto, el diálogo social ha empezado a funcionar hace muy poquito tiempo, sí que nos hemos demorado desde este verano hasta el mes de octubre, pero bueno, hemos podido ver los presupuestos de Cantabria con retraso, se lo hemos trasladado, queremos poder trabajar los presupuestos con anterioridad para no tener que trabajar sobre las enmiendas, sino para poder trabajar sobre el propio presupuesto antes de tener que actuar en el ámbito parlamentario, ¿no? Y bueno, hemos adquirido el compromiso de trabajar sobre una declaración institucional para un nuevo acuerdo del diálogo social para la legislatura y en ello nos vamos a emplear de aquí a final de año para poder concretar ese acuerdo de diálogo social y los distintos marcos y espacios de trabajo en los que vamos a ir poniendo blanco sobre negro las cuestiones que vamos a acometer en la comunidad de forma concertada con
las organizaciones patronales, también los agentes sociales y el propio Gobierno. Y desde Comisiones Obreras, ¿pedís cambio en esta forma, en este acuerdo de diálogo social para la próxima legislatura? ¿Hace falta modificar algo para que funcione mejor? Bueno, yo creo que hay que acometer una reducción de compromisos en lo que tiene que ver con el acuerdo del diálogo social. Las necesidades de Cantabria no son las mismas que al inicio de la legislatura pasada y además hay cuestiones de ese acuerdo del diálogo social que ya se han cumplido y otras quizá que no son una prioridad para este momento, ¿no? Tenemos que actualizar las necesidades de Cantabria, actualizar nuestras reivindicaciones. En Comisiones Obreras ya lo hicimos este pasado verano, asumimos por parte de la organización 22 compromisos prioritarios para el diálogo social para la región y son sobre los que trabajaremos para este acuerdo del diálogo social, ¿no? Y acometer en unas comisiones sectoriales que sean funcionales, quizá que reduzcan el volumen de personas que participan en las mismas para poder ser más operativas y tardar menos tiempo en ejecutar los trabajos a los que nos comprometemos. Más flexibilidad, al final con la administración parece que siempre hay el mismo problema. Sí, en algunos charcos quizá nos hemos metido nosotros mismos, ¿no? Pero creo que vamos a poder trabajar sobre estos cambios y poner en marcha este diálogo social que tiene muchos retos en esta legislatura. Bueno, sobre estos presupuestos de Cantabria para 2024, sí que es cierto que por primera vez el Gobierno se ha comprometido a estudiar las mociones que se han presentado desde Comisiones Obreras. ¿Qué es lo que habéis presentado? ¿Qué pedís al nuevo presupuesto? Bueno, nosotros encontramos un presupuesto, como te decía, en una fase ya muy avanzada, ¿no? Era el presupuesto ya cerrado, la propuesta del Ejecutivo cerrada para dar traslado al Parlamento, ¿no? Trabajamos sobre unas enmiendas a las que el Gobierno se comprometió a abordar en el diálogo social y así lo hicimos en una reunión en la que pusimos sobre la mesa cuestiones que veíamos de las que adolecía este presupuesto y otras cuestiones también que tienen que ver con la ley de acompañamiento del presupuesto, ¿no? Como te puedes imaginar, la primera medida que pedimos es la retirada de esta propuesta de reforma fiscal porque no es el sistema fiscal sobre el que nosotros queremos trabajar y sobre el que creemos que se tiene que sustentar nuestra comunidad, pero además presentamos propuestas de modificación a distintas modificaciones que se proponían para varias leyes de nuestra comunidad, ¿no? Y en lo que tiene que ver con las partidas presupuestarias, pues hemos presentado una batería de 17 propuestas, creo recordar, a distintas consejerías, algunas tan importantes como la mejora de la ayuda del alquiler para las personas que han tenido que sufrir unos incrementos de los costes del alquiler en los últimos años sin ver mejoradas las ayudas que se establecen en este sentido cuando otras comunidades sí que cuentan con unas ayudas que son superiores a las de Cantabria, ¿no? También en el ámbito de todas las medidas más sociales hemos exigido el compromiso de mantenimiento de la mejora de la renta social básica, hemos pedido una mayor dotación para el sistema de la dependencia, que sabemos a todas luces que la partida que tenía recogida no es suficiente para dar cabida a todas las necesidades de nuestro sistema de la dependencia, sobre todo el sistema residencial y después en lo que tiene que ver con cuestiones como el sector industrial o la desestacionalización del sector servicios, también hemos propuesto que se incluyan medidas como dotaciones presupuestarias para comarcas tan desfavorecidas en este momento y que nos preocupan tanto como la comarca de Campo. Y de cara a, por ejemplo, mejorar la inserción laboral de todas aquellas personas que hablábamos al principio de esta entrevista, que tienen problemas, que necesitan o cambiar de sector o volver a formarse para poder insertarse de nuevo en el mercado laboral, ¿están incluidas también? Sí, una de nuestras grandes peticiones era la de abordar un plan de empleabilidad para las personas mayores de 45 años, ¿no? Este presupuesto hemos visto es continuista, en cierta medida no nos preocupa que sea continuista cuando las políticas que lo requieren estaban recogidas en el anterior presupuesto, ¿no? Pero igual que en el último ejercicio acometimos el plan de empleabilidad
joven para las personas menores de 35 años, que sí que está dando buenos resultados. Llevamos un tiempo reivindicando un plan de empleo para Cantabria, un plan de empleo que no se va a acometer en este momento, pero sí hemos exigido que se acometa un plan de empleo para las personas mayores de 45, que son las más desfavorecidas en este momento, y una de nuestras enmiendas, una de nuestras principales enmiendas es esa. Bueno, una cosa es pedir, pero ¿cuánto de estas enmiendas creéis que puede salir adelante? Bueno, esperamos que salgan varias enmiendas adelante, ¿no? Porque no es que sea un requerimiento sindical de comisiones obreras, ni porque sea bueno para un sector en concreto, sino que creemos que son propuestas que mejoran el presupuesto de la comunidad, y así se tiene que entender. Esperamos que así lo haya entendido el Ejecutivo, pero también los grupos parlamentarios a los que les hemos trasladado nuestras propuestas de enmienda, como hemos hecho en otros ejercicios, porque aunque hayamos visto el presupuesto en el propio diálogo social, trabajamos con los grupos parlamentarios, que son quienes ahora tienen que aprobar este presupuesto y que tienen que modificarlo, y que hemos alcanzado algunos compromisos de trabajar sobre enmiendas al proyecto del Ejecutivo para mejorar estos presupuestos de Cantabria. Sí creemos que vaya a haber bastantes cambios. ¿Y algún compromiso que ya se pueda adelantar? Bueno, yo creo que sí que se puede decir que sí que va a haber esta apuesta por la zona de Campo, para la industria de Campo, para la reactivación de la economía de la comarca. Sí que va a haber medidas para el empleo de las personas mayores de 45 años, confío en que así vaya a ser, y va a haber también mejora del sistema de la dependencia. Eso es lo que se nos ha trasladado, y así agradeceremos a los grupos parlamentarios que trabajen en estas cuestiones. Rosa, ¿cómo veis el año 2024? ¿Cómo se nos presenta? Bueno, el año 2024, con este panorama que hemos podido ir desgranando, pues yo creo que tiene muchas incertidumbres, ¿no? Desde Comisiones Obreras lo que achacábamos, ¿no?, a estos presupuestos sobre todo es la falta de valentía, ¿no? Creo que esta reforma fiscal lo que hace es asumir una merma de ingresos para la comunidad que serían muy importantes para acometer políticas públicas que dieran solución a grandes problemas que tiene Cantabria, ¿no? Sin estas partidas presupuestarias serán del entorno de 90 millones a los que renuncia nuestra comunidad a destinar a estos presupuestos de Cantabria. Pues bueno, la incertidumbre es todavía mayor, ¿no? Si nos encontramos en un sistema tan globalizado, donde la economía no depende ya solamente de las políticas que se puedan acometer en la comunidad, pero además no tenemos un colchón financiero para dar respuesta a las personas más desfavorecidas o que peor lo puedan pasar o que vayan a sufrir más sobre los incrementos de los costes, creo que tenemos mucho trabajo por delante. Pues con esto nos vamos a despedir. Muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros. Pues muchas gracias a Popular Televisión y a ti, como siempre. Muchas gracias también a todos ustedes. Esperamos que hayan disfrutado de esta entrevista. Recuerden, volvemos mañana, miércoles, a partir de las 10 de la noche, Cantabria de cerca, edición Cultura.